El sonido del tren subterráneo se desvaneció en un susurro metálico mientras David intentaba entender lo que había sucedido. Estaba atrapado en un vagón del metro, solo, sin ninguna señal de vida en los alrededores. Había sido un día largo, pero nunca esperó que terminaría de esta manera. David había estado regresando a casa después de un agotador día de trabajo en la ciudad. Se había adormecido en su asiento cuando el tren se detuvo en una estación que no reconoció. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que todos los pasajeros habían desaparecido y el vagón estaba vacío. Sintiendo un escalofrío, David se levantó y salió del tren en busca de respuestas. Pero no importaba cuántos pasos diera, seguía encontrando la misma estación oscura y vacía, como si estuviera atrapado en un bucle infinito. Era como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Día tras día, David intentaba encontrar una salida. Exploraba los túneles, intentaba comunicarse con la estación de control, pero todo era en vano. No importaba cuánto caminara, siempre terminaba volviendo al mismo punto de partida. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. David perdió la noción del tiempo. Sus intentos desesperados de escapar de aquel bucle temporal se volvieron cada vez más frenéticos. Cada vez que abordaba el tren, sabía que era inútil, pero la esperanza de encontrar una salida lo mantenía con vida. Durante su tiempo en el bucle, David notó cosas extrañas. A veces veía destellos de rostros familiares entre los pasajeros, como si estuviera viendo recuerdos de su pasado. Otras veces, las luces parpadeaban de manera inquietante y escuchaba voces susurrantes en los oscuros pasillos del metro. La realidad misma parecía desdibujarse. David se dio cuenta de que el bucle temporal estaba afectando su salud mental. Las paredes del metro parecían cerrarse sobre él y la soledad lo estaba volviendo loco. La única compañía que tenía eran sus pensamientos y los ecos de voces lejanas. Un día, mientras exploraba un túnel, David encontró un mensaje escrito en una de las paredes. Decía, la única salida es aceptar. Al principio, no entendió su significado, pero poco a poco comenzó a comprender. Había estado luchando contra el bucle, negándolo, cuando en realidad debía abrazarlo. Decidió seguir el consejo del mensaje y aceptar su situación. Dejó de luchar contra el bucle y en su lugar, se convirtió en parte de él. Empezó a observar a los pasajeros, a escuchar las voces susurrantes y a reconocer a las personas que alguna vez había conocido. Aprendió a encontrar belleza en la rutina. Con el tiempo, el metro ya no era una prisión, sino un lugar de reflexión y autoaceptación. David dejó de contar los días y comenzó a vivir en el presente, encontrando consuelo en la monotonía del bucle. Un día, mientras contemplaba su reflejo en una ventana del vagón, se dio cuenta de que había envejecido. Había aceptado su encierro durante tanto tiempo que se había olvidado de lo que había fuera del bucle. Pero no le importaba. Había encontrado la paz en su eterno viaje en el metro. Entonces, una mañana, el vagón se detuvo en una estación que David no había visto antes. La puerta se abrió, y una luz brillante inundó el vagón. David, con su cabello plateado y arrugas en el rostro, dio un paso vacilante hacia el exterior. Finalmente, había encontrado la salida. El mundo exterior era completamente diferente al que recordaba. La ciudad había cambiado y la gente caminaba apresurada por las calles con sus vidas ocupadas. Pero David ya no era el mismo. Había encontrado la paz y la aceptación en su viaje en el bucle del metro.